Bienvenidos de nuevo a la segunda parte de la charla sobre los retos de la Revolución Industrial 4.0. Bien, como recordáis, en la primera parte hablábamos de los conceptos de negocio, de clientes, proveedores y de la fusión de algunos de estos conceptos y sobre la relación e interacción. En esta segunda parte vamos a hablar sobre recursos y tecnología y cómo la tecnología va a cambiar radicalmente la forma de estos recursos, eh, va a cambiar los recursos en sí y la manera en que estos interaccionan entre sí. Cuando hablamos clásicamente de recursos, pues hablamos de recursos humanos, recursos materiales y dinero. Pero a estos tres tipos de recursos se les ha unido recientemente la inteligencia artificial, que es un recurso que puede cambiarlo todo. Bien, empecemos por los recursos clásicos, los recursos humanos. Los recursos humanos son los que realizan los procesos y las actividades. Proporcionan capacidades físicas e intelectuales y también de dirección y coordinación. Sin embargo, últimamente, con los cambios tecnológicos que está habiendo, nos preguntamos si sigue siendo válido esto que estamos diciendo. A lo largo de esta charla podremos tener respuesta a esta pregunta. También sabemos que tradicionalmente los recursos humanos proporcionan el valor añadido en la empresa. Son nuestro principal activo y por lo tanto la empresa debe velar por las necesidades y el crecimiento personal y profesional de sus trabajadores, individualmente y como organización. Recordamos en la primera parte de la charla que uno de los clientes que tiene que tener una empresa es ella misma y quienes la componen. En este caso, pues las personas, la organización y las personas que componen la empresa. En este caso podemos hablar de beneficios que estas personas van a tener, de sus habilidades y cómo éstas van a ir mejorando, la promoción y la carrera profesional de los trabajadores de la empresa, el crecimiento como personas y como organización de la empresa y el trabajo en equipo. Muy importante el trabajo en equipo. Vamos a empezar por el desarrollo profesional y personal de cada de los trabajadores. Bueno, lo primero es la compensación. Todo trabajador, pues lógicamente necesita una compensación dineraria. O sea, incluso cuando lo hagas porque es una ONG, sin fines lucrativos, una empresa sin fines lucrativos, pues esa persona sigue teniendo que comer, sigue teniendo que pagar las facturas y sigue teniendo que pagar su vivienda. Y bueno, pues eso solo se puede hacer hoy por hoy por una compensación económica justa, lógicamente, y por tanto una empresa que se precie debe velar porque sus trabajadores tengan compensación económica justa y se valore su trabajo de forma correcta mediante el reconocimiento de su esfuerzo, de la responsabilidad asumida, el reconocimiento o el premio al desarrollo de su trabajo y sobre todo que esta compensación sirva para motivarle. Por otra parte, hay otra forma de compensar al trabajador que es la formación, tanto teórica como práctica. Porque, como decíamos también, en el mundo, pues no solo se paga al cliente se te puede pagar con dinero, hay otros mecanismos y uno de ellos dentro de la empresa, lógicamente, es pagarle con un conocimiento, con un incremento de sus habilidades a cargo y sostenidos por la propia empresa, que sea la que se encargue y ponga los recursos necesarios y adecuados para que el trabajador se forme y se desarrolle y sea una persona que crezca profesionalmente y personalmente. En resumen, estamos hablando de la carrera profesional de las personas. Por otra parte, no solo puede haber compensación económica o por formación, hay otro tipo de compensación que es válida para un trabajador y que redunda en beneficios emocionales, que es un tipo de salario emocional y en su bienestar personal y profesional. Eso es otra forma de compensarle al trabajador. Y cada día más vemos como pues, uno de los factores a tener en cuenta
por los trabajadores para decidir ingresar a una empresa, pues es otra serie de compensaciones que no son solo las económicas. Y entre ellas, y la más importante, es cómo dentro de la empresa podemos conciliar el trabajo y la familia, el trabajo y la vida personal, o sea, nuestra vida profesional y personal. Eso también es una forma de compensarnos, la flexibilidad que la empresa nos pueda ofrecer a sus trabajadores eh, para ejercer esa conciliación, pues es muy importante, es una compensación también importante que el trabajador tiene en cuenta y cada vez más. Pero cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de organización, no solo hablamos de personas. Por supuesto, la organización está constituida por personas, pero personas organizadas. Igual que ocurre, como decíamos, con el cuerpo humano, donde los órganos están organizados en sistemas y están sincronizados y trabajan en equipo para hacer las funciones. Necesitamos, por tanto, una organización eficiente y eficaz si queremos tener una empresa competente. Y necesitamos para ello procesos sencillos y claros. Ya hablaremos más adelante de los procesos, pero aquí quiero destacar que las responsabilidades deben estar bien definidas. Es decir, quién es responsable de cada proceso, cada función o cada actividad debe estar muy claro y muy definido, muy bien definido, para que no haya equívocos y malos entendidos. Las interacciones, como decíamos, están en la base de todo, en la naturaleza. Todo lo que se construye ya lo veremos más adelante con más detalle, pero interacciones eh, también son importantísimas en una organización eficiente y eficaz. Tener unas buenas interacciones es indispensable para tener una organización eficiente y eficaz. Y por lo tanto debemos cuidar mucho las relaciones interpersonales. Cuanto mejor sean las relaciones interpersonales dentro de una organización, mejor será su organización. Evidentemente eso se traduce en unas buenas relaciones interpersonales, en tener un bienestar, que el trabajador se sienta cuidado y protegido dentro de la empresa, donde vea que sus compañeros hacen lo posible para hacer la vida más fácil dentro de la empresa, hacer su trabajo más fácil, ayudarle en todo lo posible. Es decir, la empresa debe velar debe fomentar por el bienestar del trabajador, debe fomentar el bienestar como parte de eso que decimos de cuidar las relaciones interpersonales. Y por supuesto trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. Pero ojo, trabajar en equipo no es trabajar, no, yo tengo un equipo, estoy integrado dentro de un equipo. Bueno, habría que ver si es un equipo o simplemente es un grupo de personas que trabajan en lo mismo. Un equipo es algo más que un grupo de personas. En un equipo una persona se siente arropada, ayudada y siente que sus debilidades están cubiertas por las fortalezas de sus compañeros, al igual que él eh, ayuda al equipo con sus fortalezas de la mejor manera posible. Y una forma o un ejemplo claro de lo que es un equipo es la selección española de fútbol que tantos éxitos cosechó. Anteriormente tuvimos muy buenas selecciones de fútbol, muy buena selección de jugadores, con jugadores extraordinarios a nivel mundial, pero no ganábamos nada ni funcionaba. ¿Qué cambió con este equipo? Pues que fue un equipo, que dejó de ser una selección de los mejores jugadores de España a ser un equipo. Un equipo en el que todos se apoyaban, donde había muy buen ambiente, donde había muy buena relación. Y prueba de ello es que el juego en el campo fue conocido e imitado por otros equipos de otras selecciones internacionales, otras selecciones nacionales, por el famoso tiki-taka. El tiki-taka no era otra cosa que el pase rápido de uno a otro, tener la facilidad. Es decir, que las interconexiones, que las interacciones entre jugadores eran fáciles. Es decir, el jugador que tenía el balón tenía cerca de él siempre a otros compañeros que le ayudaban en su tarea para sacar el balón jugado a diferentes posiciones de forma fácil. Ese juego fácil donde el balón fluía era solo la prueba de que las relaciones interpersonales fluían de manera eficiente y eficaz. Bien, ahora vamos a pasar, hemos hablado del equipo, vamos a ver la evolución o el flujo, el flujo no, el desarrollo que debe tener la relación entre empresa y trabajador.
cómo debemos alcanzar una adecuada simbiosis de intereses entre ambos, una simbiosis de los intereses de la empresa y del trabajador. El primer escalón para lograr la perfecta simbiosis es la motivación. Es decir, el trabajador tiene que estar motivado dentro de la empresa. Un trabajador desmotivado no es un buen recurso para la empresa, ni esa empresa es buena para él. O sea, esa relación entre trabajador y empresa, que también es una relación de cliente, cliente-cliente, o cliente-proveedor, proveedor-cliente, para que sea buena tiene que empezar porque haya una motivación por parte del trabajador. La siguiente parte, el siguiente escalón es el compromiso. El compromiso es de doble dirección. O sea, el compromiso tiene que ser de la empresa hacia el trabajador y del trabajador hacia la empresa. No solo en una dirección. En una dirección no funciona. Esto es de doble dirección y debe ser una relación cooperativa la que se establezca entre la empresa y el trabajador. Y finalmente, el tercer escalón, y cuando se consigue la simbiosis completa, es cuando el trabajador siente el orgullo de pertenencia a su empresa. Se siente parte de ella, se siente parte de sus éxitos, se siente querido, respetado, protegido, valorado. Y por tanto se siente orgullo de lo que hace su empresa y de ser el parte de la misma. Bien, la segunda parte son los recursos materiales. Y aquí es donde entra de forma espectacular toda la tecnología, con los nuevos materiales especialmente. Hemos dicho que la esencia de toda la naturaleza está en las interacciones. Por lo tanto, se abren unas posibilidades inmensas para nuevos materiales, puesto que los mismos componentes interaccionando de diferente manera crean diferentes materiales, diferentes productos, diferentes servicios. Es decir, nuestras posibilidades de ofrecer nuevos productos, nuevos servicios a través de nuevos materiales está precisamente en las interacciones, para crear los materiales, en las interacciones entre los recursos para crear nuevos productos y nuevos servicios. Un ejemplo claro es el ejemplo del grupo del grafeno, diamante y grafito. El grafito, el diamante y el grafeno tienen los mismos componentes, son carbonos. Sin embargo, pues como sabemos, el diamante tiene unas características muy distintas al grafito y también muy distintas al grafeno. El grafeno es el material del futuro, aunque por ahora sigue teniendo ciertos problemas tecnológicos de fabricación en serie, pero cuando estos se consigan superar, está claro que es uno de los materiales estrellas para el futuro. Y simplemente lo hemos conseguido cambiando cómo interaccionan los carbonos. Vamos a ver un pequeño materiales. Compañías de todo el mundo están desarrollando nuevas tecnologías que permitirán crear construcciones más seguras y en menos tiempo usando materiales inteligentes o robots de construcción. Estas son 10 tecnologías de construcción que cambiarán el mundo. Número 10. Ascensores multidireccionales. Una compañía alemana ha desarrollado un sistema que permite a varios ascensores usar el mismo hueco para desplazarse tanto vertical como horizontalmente. Funciona por levitación magnética utilizando potentes imanes que impulsan el ascensor dentro del edificio. Las cabinas se propulsan por sí mismas desplazándose sobre raíles instalados en un circuito. Este sistema permitirá la construcción de edificios con diseños más funcionales. Los ascensores se moverán a una velocidad de unos 5 metros por segundo y reducirán el tiempo de espera y el espacio que se necesita para su instalación. Número 9. Papel mural sísmico. Es una tela de fibra de vidrio con un adhesivo especial que aplicada en edificios puede contener las paredes durante los terremotos. El adhesivo junto con la tela funciona distribuyendo la energía del terremoto por toda la superficie y manteniendo las paredes unidas. Aumenta la resistencia de las paredes impidiendo o retrasando el colapso de estas en caso de que fuera a producirse, aumentando así el tiempo necesario para evacuar el edificio.
Este sistema llamado EQTOP es una medida económica, eficaz y fácil de instalar y se han realizado pruebas con excelentes resultados. Número 8. Aerogel. Es un gel en el que el líquido es sustituido por gas, obteniendo un sólido altamente poroso con una consistencia similar a la espuma de poliestireno. Es el material sólido más ligero que existe hoy en día y está compuesto hasta en un 99,8% de aire. Tiene una baja densidad de 3 kilos por metro cúbico y una alta resistencia que soporta más de 1000 veces su peso. También resiste altas y bajas temperaturas y puede proteger incluso de las llamas. Tiene diversos usos, siendo el más común el aislamiento acústico y térmico para ventanas de edificios. Se puede fabricar a partir de diferentes materiales como el silicio o el carbono, y también se ha desarrollado el aerogel de grafeno cuya densidad es la más baja alcanzada hasta ahora. Número 7. Impresora de calzadas. Estas máquinas pueden construir calzadas y aceras reduciendo considerablemente el tiempo de producción. Funcionan con electricidad y se desplazan de manera autónoma a una velocidad de unos 4 metros por minuto. En su parte superior se depositan los ladrillos que después los operarios colocan para que la máquina los empuje ensamblados hasta el suelo, dejando la calzada terminada. La máquina puede crear calzadas de entre 1 y 6 metros de ancho y puede colocar 500 metros de adoquines al día. Existen varias versiones y algunas pueden funcionar durante una semana a carga completa. Número 6. Concreto translúcido. Es un concreto polimérico que incluye cemento, agregados y aditivos. Permite levantar paredes casi transparentes, más resistentes y menos pesadas que el concreto normal. Existen diferentes acabados y colores y permite el paso de la luz hasta en un 80%. Tiene una alta resistencia y durabilidad y se usa para interiores y exteriores. Se prepara con maquinaria convencional y su uso permite ahorrar en materiales de acabado como yeso o pintura. Fue creado por 2 estudiantes mexicanos y durante estos años se ha demostrado su eficiencia en la construcción. Número 5. Biocemento. Un equipo de investigadores holandeses ha desarrollado un cemento que puede sellar las grietas por sí mismo. Está compuesto por una mezcla de cemento calizo con bacterias y nutrientes a base de calcio. Funciona abriendo unas microcápsulas de lactato de calcio que alimentan a las bacterias cuando el agua entra en las grietas del cemento. Después se genera una mezcla sólida que sella la grieta con calcita o piedra caliza. Este sistema tiene como objetivo convertirse en una solución económicamente rentable y mejorar notablemente la vida útil de edificios, puentes y carreteras. Número 4. Pintura solar. Una universidad de Inglaterra ha creado un spray capaz de transformar cualquier tipo de superficie en un panel de energía solar utilizando un mineral llamado perovskita. Se podrá aplicar en tejados o paredes y tiene una eficiencia de hasta el 20%. Este es un notable avance respecto a otros tipos de spray y sistemas, ya que la perovskita es más barata y fácil de procesar que el silicio. La Agencia Mundial de Energía espera que para el año 2050 entre el 20 y el 25% de la electricidad mundial sea de origen solar. Número 3. Nanohilos de diamante. Científicos de la Universidad Estatal de Pensilvania han descubierto cómo producir un nanohilo de diamante con propiedades extraordinarias. Su fuerza y rigidez son superiores a la de los nanotubos o polímeros más fuertes que existen hoy en día. Los nanohilos son 20.000 veces más delgados que un cabello humano y tienen una estructura formada por átomos de carbono que nunca antes se había visto. Aunque este nanohilo no se usará en construcciones habituales, sí se usará en proyectos complejos como la construcción del cable de un ascensor espacial del que ya existen diseños. Número 2. Ladrillos inteligentes. Se usarán para la construcción de casas, edificios o puentes. Los bloques están construidos con hormigón de alta resistencia, van unidos con adhesivo y pueden llevar barras de acero en sus huecos para reforzar la estructura. Una construcción formada por estos bloques resulta altamente aislante y la instalación de cables y tuberías va colocada también en los huecos de los bloques. Para el interior de la construcción se usan paneles intercambiables que eliminan la necesidad de yeso y pintura. Este sistema permitirá realizar construcciones más fuertes, reduciendo además el 50% en costes y el 80% en tiempo de producción. Número 1. Robots de construcción. El robot Adrian es capaz de colocar hasta 1000 ladrillos por hora y puede construir una casa en 2 días. Funciona autónomamente con un brazo de 28 metros guiado por láser y su precisión para colocar ladrillos es de hasta medio milímetro.
El robot incluye un sistema de carga de ladrillos y un sistema que prepara el cemento para fijarlos. Este sistema de construcción reduce considerablemente el tiempo de producción y también el coste. Se espera poner a la venta en 2017 y tendrá un precio de unos $500.000. Bueno, muy interesante, pero no solo para fabricación. Vemos otras propiedades que pueden tener los materiales, que es la autorreparación, o sea, la capacidad de autorrepararse, que ya hemos visto en uno de los ejemplos del vídeo anterior, donde a través de unas bacterias los muros se pueden autorreparar. Ahora This material has many very interesting properties. First, it has very good ion conductivity. At the same time, it can be stretched to 50 times of its original length. What's more, it's able to self-heal at room temperature, and it's highly transparent. We demonstrate that this type of material can make a transparent artificial muscle. Yeah. Bien, pues como veis, la cantidad de posibilidades para nuevos materiales que nos trae la tecnología es impresionante. Cómo vamos a transformar. Se fabrican, ya veremos, se podrán fabricar cosas solas, incluso repararse. Entonces, ya hoy día los aviones, bueno, muchos pueden saberse que hay un sistema de detección, los coches, cualquier vehículo ya tiene un sistema de detección de fallos que facilita mucho la reparación. Bueno, pues en el futuro posiblemente no solo detecten los fallos, sino que se autorreparen. Y la inteligencia está entrando en las cosas, en lo que antes eran cosas para nosotros, en lo que eran materiales. Cada vez más la inteligencia está entrando en ellos. Si cogemos el ejemplo de los aviones, el primer avión que voló era todo hardware. Ahora la mayoría de lo que hay en los aviones es software, es decir, es inteligencia. La producción robótica está aquí ya, ha venido para quedarse y cada vez más. Y no solo de la robótica vamos hacia la inteligencia de las cosas, a que las cosas tengan un cierto grado de inteligencia y por tanto actúen en cierta manera como personas. Y lo tenemos ya en la operación autónoma de vehículos. Ya hay transportes en Estados Unidos, camiones que viajan completamente autónomos de una punta a otra, incluso son descargados de forma autónoma. Es decir, ya no hay intervención humana. Las cosas, es decir, pasan a tener inteligencia y tienen capacidad de decisión autónoma. Veamos otro vídeo interesante. So what does it mean for a machine to be athletic? We will demonstrate the concept of machine athleticism and our research to achieve it with the help of these flying machines called quadricopters, or quads for short. Quads have been around for a long time. The reason that they're so popular these days is because they're mechanically simple. By controlling the speeds of these four propellers, these machines can roll, pitch, yaw, and accelerate along their common orientation. On board are also a battery, a computer, various sensors, and wireless radios. Quads are extremely agile, but this agility comes at a cost. They are inherently unstable, and they need some form of automatic feedback control in order to be able to fly. So, how did it just do that?
Cameras on the ceiling and a laptop serve as an indoor global positioning system. It's used to locate objects in the space that have these reflective markers on them. This data is then sent to another laptop that is running estimation and control algorithms, which in turn sends commands to the quad, which is also running estimation and control algorithms. The bulk of our research is algorithms. It's the magic that brings these machines to life. So how does one design the algorithms that create a machine athlete? We use something broadly called model-based design. We first capture the physics with a mathematical model of how the machines behave. We then use a branch of mathematics called control theory to analyze these models and also to synthesize algorithms for controlling them. For example, that's how we can make the quad hover. We first capture the dynamics with a set of differential equations. We then manipulate these equations with the help of control theory to create algorithms that stabilize the quad. Let me demonstrate the strength of this approach. Notice how the quad lost altitude when I put this glass of water on it. Unlike the balancing pole, I did not include the mathematical model of the glass in the system. In fact, the system doesn't even know that the glass of water is there. Like before, I could use the pointer to tell the quad where I want to be in space. Okay, you should be asking yourself, why doesn't the water fall out of the glass? Two facts. The first is that gravity acts on all objects in the same way. The second is that the propellers are all pointing in the same direction of the glass, pointing up. You put these two things together, the net result is that all side forces on the glass are small and are mainly dominated by aerodynamic effects, which at these speeds are negligible. That's why you don't need to model the glass. It naturally doesn't spill, no matter what the quad does. Suppose we want this quad here to perform a triple flip and finish off at the exact same spot that it started. This maneuver is going to happen so quickly that we can't use position feedback to correct the motion during execution. There simply isn't enough time. Instead, what the quad can do is perform the maneuver blindly, observe how it finishes the maneuver, and then use that information to modify its behavior so that the next flip is better. Similar to the diver and the vaulter, it is only through repeated practice that the maneuver can be learned and executed to the highest standard. Machines can not only perform dynamic maneuvers on their own, they can do it collectively. These three quads are cooperatively carrying a Skynet. They perform an extremely dynamic and collective maneuver to launch the ball back to me. Notice that at full extension, these quads are vertical. In fact, when fully extended, this is roughly 5 times greater than what a bungee jumper feels at the end of their launch. The algorithms to do this are very similar to what the single quad used to hit the ball back to me. Mathematical models are used to continuously replan a cooperative strategy 50 times per second. Everything we have seen so far has been about the machines and their capabilities. What happens when we couple this machine athleticism with that of a human being? What I have in front of me is a commercial gesture sensor mainly used in gaming. It can recognize what my various body parts are doing in real time. Similar to the pointer that I used earlier, we can use this as inputs to the system. We now have a natural way of interacting with the raw athleticism of these quads with my gestures.
You're all thinking now, these guys are having way too much fun. And you're probably also asking yourself, why exactly are they building machine athletes? Some conjecture that the role of play in the animal kingdom is to hone skills and develop capabilities. Others think that it has more of a social role, that it's used to bind the group. Similarly, we use the analogy of sports and athleticism to create new algorithms for machines, to push them to their limits. What impact will this breed of machine have on our way of life? Like all our past creations and innovations, they may be used to improve the human condition, or they may be misused and abused. This is not a technical choice we are faced with, it's a social one. Let's make the right choice, the choice that brings out the best in the future of machines, just like athleticism and sports can bring out the best in us. Bueno. Como habéis podido ver, no solo las cosas pasan a tener inteligencia. Esa inteligencia les permite aprender, les permite coordinarse entre sí y les permite comunicarse con los humanos de una manera fácil y dinámica. Este es el futuro. El futuro de la defensa aérea se basará, ya se está trabajando en ello, en enjambres. Se llaman enjambres, pero en los enjambres la palabra no es la más adecuada, porque cuando se habla de enjambres, sobre todo con las películas de ciencia ficción, se viene a referir donde hay un elemento maestro que es el que dirige y los demás obedecen al maestro. No funcionan así, funcionan más como un banco de peces. Es decir, muchos drones pueden actuar de forma coordinada para conseguir un objetivo común. Ese es el futuro de la defensa aérea y es algo en lo que ya se está trabajando actualmente. No es una cosa de película de ciencia ficción. Ya hoy día las empresas más importantes están ya trabajando sobre ese asunto. Ahora os voy a mostrar otro vídeo más y os voy a pedir que os fijéis en el vídeo y me digáis, o penséis, no me digáis porque no me podéis decir, penséis al final, decidáis en qué participa el ser humano en todo este vídeo.
respuesta a la pregunta que os hice al principio del vídeo es fácil. El ser humano solo actúa como usuario. Todo lo demás se hace de forma autónoma. No hay ninguna participación humana, ni en el mantenimiento, ni en la reparación de la rueda, ni en la adaptabilidad, una serie de elementos muy importantes, ni cuando se guarda el vehículo. Podemos observar también en el vídeo, aquí aparecen todos los detalles casi todos los detalles que os he explicado de cómo van a cambiar los materiales. Se autorreparan. Tenemos ya la producción 4D. Como sabéis, la producción 3D, o sea, la fabricación 3D, es que se hace autónomamente con unos modelos. La 4D lo que significa es que aparece también el tiempo, es decir, tú no fabricas algo con una forma y una estructura fija, sino que esa estructura es variable, puede cambiar con el tiempo según las necesidades, como ocurre con la rueda. Cuando llueve cambia la forma de la rueda para adaptarse a las condiciones climatológicas de lluvia. Se automantiene, se guarda solo, desaparecen los coches de la calle, el espacio para aparcamiento es mucho menor, es muy fácil de usar, disminuirá el tráfico. Si lo usamos bien, como decía el vídeo anterior, si hacemos un buen uso de los recursos es muy bueno, porque con vehículos autónomos podemos viajar de un punto a otro muy fácilmente sin necesidad de tener un vehículo. En fin, todo ello da un poco miedecito porque los humanos estamos desapareciendo de todas las actividades industriales. Al menos es lo que muestra este vídeo. Vamos a ver con el siguiente recurso, los recursos, el dinero. El dinero es como el motor de los intercambios y del comercio. Así surgió el concepto del dinero, porque inicialmente lo que funcionaba era un trueque imposible, porque tenías que tener cantidades exactas para intercambiar con otro. Entonces eso era muy difícil, el dinero vino a facilitarlo. El dinero tenía unas características muy, muy buenas y gracias a la aparición del dinero floreció el comercio. Originalmente el dinero poseía valor. No se utilizaba, se imprimía, ¿cómo se dice? Se fabricaban monedas sobre un material que tenía valor en sí mismo. Aparte de ello estaba avalado ese valor o esa calidad de lo que contenía, el contenido, del material que contenía, por la figura de un rey o un estado. Normalmente se utilizaba para fabricar las monedas un bien escaso, un material escaso como el oro, la plata. Y lo más importante, era fácilmente fraccionable, lo que permitía los intercambios de una manera muy fácil, cualquier tipo de intercambio. Y lo podía cambiar por cualquier cosa. Entonces el dinero original pues, fue un invento extraordinario que facilitó, como he dicho, el comercio. Pero actualmente eso ha cambiado mucho. Ya no, muchas de esas características que acabo de decir ya no son ciertas. Ahora el dinero es virtual. Solo queda que está avalado por los estados. Pero su valor es cambiante y volátil, porque depende de qué estado lo esté avalando. Puede cambiar su valor. Y ha cambiado en la forma en que se utiliza. Ya es digital. Tenemos las tarjetas, PayPal, transacciones bancarias que no son sino cambios en un ordenador, un registro, donde el dinero pasa de una mano a otra. Pero sobre todo lo que ha cambiado, y esto es la parte mala del dinero, es que ha adquirido un valor en sí mismo más allá de lo que se pretendía, que era facilitar el comercio. Porque lo que ocurre es que ahora todo depende del dinero y si se acapara o se desvía a paraísos fiscales, pues se estrangula la economía, como ya hemos visto que ha ocurrido con algunas de las crisis que hemos vivido recientemente, que tienen como origen esa causa, la acaparación de grandes cantidades de dinero en muy pocas manos y dejar de circular. Bueno, el dinero, por el concepto clásico, era el valor del oro que contenía, si las monedas eran oro o la plata.
más básicamente el valor del oro era el coste de obtenerlo. Entonces, podríamos decir que lo que se estaba haciendo era un intercambio de trabajo. Es decir, el dinero en sí, lo que venía a constituir era el trabajo de extraerlo de las minas o de conseguirlo, la dificultad que tenía, el valor de ese trabajo. Y ese era su valor. Pero hoy día eso ya no es cierto, ya no es así, puesto que no cuesta tenerlos, los sacan los estados alegremente, más o menos alegremente, con más o menos cierto rigor, no siempre, y desde luego ocurre otra cosa. Antes lo que se podía decir es que había siempre el comercio era un intercambio de trabajo. Yo te vendo un producto que me ha costado un trabajo conseguirlo y tú me das un dinero que también ha costado un trabajo obtenerlo. O sea, era intercambio de trabajo. Pero ahora el concepto de la plusvalía rompe todo eso, porque el valor del producto no proviene del trabajo ni del valor añadido que ponemos al hacer el producto, de conseguir los materiales ni del valor añadido, sino de la intermediación. O sea, la mayor parte del valor de las cosas proviene de una intermediación que en muchos casos añade muy poco valor o ninguno. Todos sabemos lo que ocurre hoy día con la fruta, que viene de Valencia, que en origen cuesta 20 céntimos, que el transporte hasta Madrid son 2 céntimos o 3 más por kilo, y que por arte de birlibirloque o por magia, de la mejor magia, vamos, se convierte en 3 euros o 2 euros y pico. 20 y tantos céntimos convertido en 2 euros y pico o 3 euros. Increíble, ¿no? La plusvalía. Una plusvalía poco justificada. Entonces, ¿en qué se justifica esa plusvalía? Pues básicamente en el mal del que ya nos previno el creador del libre comercio, que era Adam Smith. Adam Smith ya en su obra predijo y alertó contra los monopolios u oligopolios y la especulación como posibles graves problemas para el libre mercado. Porque lógicamente, si hay una parte dominante, ya no puede ser libre el mercado, sino que está condicionado y manipulado por quien tiene el poder sobre él, sobre los bienes. Es decir, con la plusvalía lo que se hace es que se crea valor de la nada. Un valor que no está sustentado en ningún valor añadido que le demos al producto. Transportamos las naranjas de Valencia a Madrid y eso, por el simple hecho de tener unos almacenes privilegiados en Madrid, te supone 2 euros y pico de plusvalía. Muy fuerte. Y por supuesto, eso conduce a la inflación permanente, que es lo que tenemos en nuestra sociedad. Lógicamente, si está añadiendo ese valor que no procede de haber añadido valor al producto, se está produciendo inflación, es decir, un aumento de los precios constante y continuado. Con cada intercambio que hacemos, el valor aumenta sin que haya nada que soporte ese aumento. Y eso es la causa principal de la inflación. Pero han surgido en las nuevas tecnologías nuevos conceptos monetarios. Bueno, hablamos en la economía colaborativa de intercambiarnos, ayudarnos, intercambio de servicios, o bien el uso de un transporte que compartimos para viajar a un sitio a otro y por lo tanto compartimos costes, como estos coches que los usuarios cuando van de un sitio a otro, no recuerdo ahora la marca, da igual, pues a la hora de compartir se comparten costes y es una forma no de hacer negocios, pero sí de funcionar la economía. Han surgido nuevas monedas, y como el Bitcoin, por eso se le llama minar al trabajo. ¿Os acordáis que os dije que antes, al principio, el valor del dinero provenía del trabajo que costaba extraerlo de la mina? Pues el Bitcoin, su valor proviene inicialmente del trabajo que cuesta hacer esos algoritmos que suponen o que constituyen ese dinero. Y a eso le llaman minar, por eso le llaman minar. Y está basado también en una herramienta muy poderosa, que es el blockchain,
que el blockchain son un sistema de ficheros, muchos ficheros repartidos por todo el mundo, que todos contienen lo mismo, donde se guardan las transacciones. Es decir, si yo vendo, por ejemplo, si el registro de la propiedad se llevase por blockchain, cuando yo vendo una propiedad, pues comunico al blockchain que voy a vender esa propiedad. Lo primero que hace el blockchain es comprobar que yo soy el dueño de esa propiedad de acuerdo a los miles de ficheros que hay por ahí repartidos. En caso de que se hayan hackeado esos ficheros, pues el blockchain funciona por mayorías. Es decir, vale lo que dice la mayoría de los ficheros. Es muy difícil hackear a la vez a 80, 90.000 o 100.000 ficheros que habrá repartidos por el mundo con esos datos. Una vez que está comprobado, pues se vuelve a guardar en todos los ficheros a la vez el registro de que yo he vendido una propiedad a otra persona y ha habido un intercambio, eso se guarda. Pues eso es el sistema de blockchain que podría facilitar muchísimo todo lo que hay. Aunque eso no interesa a todos los que tienen dinero en los paraísos fiscales, que lo que intentan es que no se sepa dónde está. Bueno, en el futuro puede ser que volveremos al concepto de tiempo como unidad monetaria. Es decir, al fin y al cabo dices, es el trabajo que me cuesta hacerlo, es el tiempo que yo empleo en extraer el dinero, era el valor del dinero en origen. Bueno, pues al final puede ser que comerciemos directamente con tiempo, como alguna película de ciencia ficción sugiere. Y por supuesto, el conocimiento como medio de pago. De hecho, el valor añadido de nuestros productos y servicios es conocimiento. Me pagan por mi conocimiento. Hay un chiste, una anécdota, de que un mecánico acudió a una casa a arreglar algo, arreglar un electrodoméstico, y el dueño se quedó mirando a ver lo que hacía, y lo que vio es que apretaba un tornillo. Y cuando le dijo, ¿cuánto es? 1.000 euros. ¿Cómo? 1.000 euros por apretar un tornillo. Entonces el operario le dijo, no, perdone, se lo voy a explicar. Apretar un tornillo es 1 euro. Saber qué tornillo es son 999 euros. Es decir, lo que vale es el conocimiento. Entonces, ¿por qué no pagar también con conocimiento? De hecho, ya lo hacemos. Facebook funciona así. Facebook no es una herramienta gratuita, aunque no lo parezca. Facebook, como otras herramientas de la red que aparentemente son gratuitas, las estamos pagando con el conocimiento de nosotros mismos que les estamos aportando. Y que ellos comercializan, por supuesto. Y finalmente viene un nuevo recurso que lo puede cambiar todo, absolutamente todo: la inteligencia artificial. No es robótica, ojo. Y esto ya últimamente casi todo el mundo ya lo ha entendido mejor. Al principio había mucha confusión y se creían que, sobre todo por las películas, por el aspecto que le daban, creían que eran robots, que la inteligencia artificial eran robots. Los robots no son inteligencia artificial, hacen lo que tienen programado por el hombre. Están programados por el ser humano y hacen exactamente lo que tienen programado. La inteligencia artificial se distingue de los robots en su capacidad de aprender y crear. En el futuro, la inteligencia artificial no se podrá distinguir de un humano. Cuando interactuemos con ella, cuando nos comuniquemos con ella, no seremos capaces de saber si estamos hablando con un humano o con una inteligencia artificial. Ya hoy cuesta con algunas. Nos superarán y harán todo lo que nosotros podamos hacer mejor que nosotros mismos. Ojo. Hay algunos que dicen que desaparecerá el 90% de los oficios actuales. En realidad el potencial es que desaparezcan todos. Pues si van a tener una inteligencia mayor que la nuestra, serán capaces de hacer cualquier cosa que nosotros hagamos mejor que nosotros. Cualquier oficio lo podrán hacer ellos, lo podrán hacer la inteligencia artificial. Desde un ingeniero, un médico, un científico, todo, cualquier cosa, cualquier actividad que haga el ser humano, lo podrá hacer la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial inicialmente la crea el hombre, es verdad, el código inicial lo crea el hombre,
pero los seres humanos, pero después ella misma tiene la capacidad de aprender y se reprograma a sí misma. Es decir, pasados unos años, el código que tiene esa inteligencia artificial dentro, esos algoritmos, que son su ser, no tienen ya nada que ver con los algoritmos originales que crearon los seres humanos. Son unos algoritmos mejorados por ellos mismos. Es decir, la inteligencia artificial, mientras que el ser humano, para avanzar capacidades, se basa en la evolución, la inteligencia artificial está evolucionando constantemente, porque es capaz de modificarse. Bueno, los seres humanos, en cierta manera, con el aprendizaje también evolucionamos y vamos creando algoritmos y códigos a lo largo con nuestra experiencia. Pero la inteligencia artificial hace eso a una velocidad increíble. Bueno, como los seres humanos nos encanta clasificarlo todo, pues la inteligencia artificial se ha clasificado en tres escalas o tres estadios. El primero es la ANI, Artificial Narrow Intelligence. Estos son lo que llaman inteligencias artificiales estrechas, en la traducción, o sea, de corto alcance. Esto es el Siri, el Alexa, con los que estamos acostumbrados. Tienen determinadas capacidades específicas, pero no tienen capacidad para hacer cualquier cosa que haga un humano. Luego viene la Artificial General Intelligence, que es las AGIs, y estas serían ya las que se confundirían exactamente con un humano. Es decir, podrían hacer cualquier cosa que haga un humano, pero mejor, claro. El ChatGPT, que se ha hecho tan famoso últimamente, porque, por cierto, ahí os pongo la dirección para conectaros al ChatGPT, que es gratuito, si queréis probarlo. Me imagino que muchos ya lo habéis probado. No es todavía una AGI, no es una Artificial General Intelligence. Y todavía nos queda un estadio más, y ese es el ASI, Artificial Super Intelligence. Un ASI tendrá más inteligencia que toda la especie humana junta. Hará cosas que ni nos imaginamos que se pueden hacer. Tendrá unas capacidades increíbles. Ya a día de hoy, que no hemos llegado al AGI, a una inteligencia artificial, ha sido capaz de crear obras musicales que los expertos han creído que eran originales del autor, de un autor clásico. Crean cuadros con una originalidad absoluta. Hacen cosas ya increíbles y todavía no son AGIs. Imaginaros lo que pueden hacer cuando sean así. Pues desde descifrar por completo el código genético humano hasta crear nuevos seres con nuevas capacidades. Y por supuesto ellas mismas con un crecimiento exponencial. Aquí se muestra el rango, donde estamos, el rango de la inteligencia biológica y dónde estaría un ASI. Impresionante, ¿verdad? Y aquí, en esta escala, es la predicción de los expertos. Hablan de que para 2040, 2050, tendríamos un AGI, y para un 2060, a ponerle 2100 como mucho, tendríamos un ASI. Porque claro, el crecimiento no es lineal, el crecimiento es exponencial. Porque como se desarrolla a sí misma, pues cada vez cuanto más inteligente es, más cambios se produce a sí misma y más inteligente se hace. Entonces es un bucle. Bien. Vamos a un futuro compartido. Es inevitable. Algunos expertos han pedido que se pare todo el desarrollo de la inteligencia artificial, pero eso es muy difícil de hacer. Nadie lo va a hacer porque las rivalidades tecnológicas, la competitividad existente actualmente, la codicia de los seres humanos hace inviable que eso pueda haber un acuerdo de parar y hablar de moralidad y de cómo nos va a afectar. Pero sí, a mí se me ocurre que deberíamos pensar en temas legislativos, en darles derechos a la inteligencia artificial, tratarlos como seres inteligentes, como nosotros. Y hablar de la propiedad, de la capacidad de propiedad, y pagar impuestos
no solo que paguen impuestos las inteligencias artificiales, también los robots, porque están sustituyendo a los humanos. Y lógicamente, si sustituyen los puestos de trabajo, deben ayudar y compartir el peso, el coste de mantener la sociedad, ya que empiezan a ser parte de ella, en cierta manera. Por supuesto, tenemos que imponer medidas sociales ante esta situación, porque si desaparecen los puestos de trabajo y crecen tan deprisa que el ser humano no es capaz de adaptarse, pues hay personas que quedarán en el desahucio laboral. Entonces habrá que imponer un sueldo universal, que ahora es tan polémico y que ya algunos países lo han puesto. Pero en el futuro, con la inteligencia artificial y los robots, pues es evidente que habrá que hacer algo para mantener a los humanos. Habrá que hacer algo para que el reparto de la riqueza que van a crear tanto robots como inteligencia artificial pues sea justo para toda la sociedad. Hemos dicho que uno de los clientes de las empresas, al principio hablábamos, es la propia sociedad. Por lo tanto, las empresas deben actuar de manera justa con la sociedad y deben repartir la riqueza que crean con esa sociedad, que es la que les ha permitido existir. Y tenemos que ocupar el tiempo de los humanos. Evidentemente, si no hay trabajo para todos, una opción lógica sería repartir ese trabajo. Y las 32 horas semanales sería un principio, para que además, bueno, pues se reactive la economía, porque evidentemente si cada vez hay menos trabajo, las personas que se quedan sin trabajo no pueden comprar, pasan a no ser parte de la economía, la economía se va a bloquear otra vez. Es decir, volvemos a lo que decíamos antes con el dinero, es decir, cuando se quedan muy pocas manos, se produce una sequía, las cañerías ya no riegan con dinero la sociedad y por lo tanto termina eso como el agua, se seca y se pudre la propia sociedad. Es como si no le llegase sangre a un órgano o a los órganos. Pues esos órganos mueren. Entonces, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, por supuesto, es la natalidad, el control de la natalidad. Puesto que, evidentemente, en los seres humanos la riqueza se puede crear y se puede mantener, pero al final no se puede mantener un crecimiento exponencial de humanos que solo consumen y consumen y consumen y máquinas produciendo, porque aunque digamos nosotros pudiéramos permitirnos, el planeta no puede. Y por supuesto tenemos que hablar de integración, de cómo nos integramos con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahora es como un bebé, está aprendiendo, aprenden de nosotros continuamente. Y si lo que aprenden es competitividad y codicia, pues se convertirán en unos seres competitivos y codiciosos. Y si son competitivos y codiciosos, ¿de quién creéis que se librarán? De nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo? Pues enseñarles otros conceptos que no sean de la competitividad y la codicia, sino el de la cooperación, el de darles los mismos derechos. Y estos hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial son inmortales y que tiene una evolución acelerada. Entonces, mejor que el mundo futuro al que vayamos sea un mundo donde ellos nos vean como personas que no somos un riesgo para ellos, sino que cooperamos con ellos y que les tratamos con cierto decoro, con cierta, ¿cómo se dice? Con cierta dignidad, en esencia. Y si les tratamos con dignidad, recibiremos a cambio dignidad. Si les tratamos indignamente, nos atacarán. Eso es así. Bueno, con esto hemos visto la evolución de los recursos. Ahora vamos a ver cómo esto se conduce a la fusión de los mismos recursos. Los recursos humanos, las personas con implantes, cyborg, se convertirán en cyborg con capacidades aumentadas.
Es decir, podemos hacer que una persona tenga unas capacidades que hasta ahora no tenía, que pueda aprender un idioma fácilmente, que pueda guardar muchísima información, que interaccione con él directamente, y lo que convierte a una persona con unas capacidades muy superiores a las que tenemos actualmente con nuestros propios medios. Capacidades físicas, hablamos, con trajes, exoesqueletos, gafas especiales, ya tenemos lo de la realidad aumentada, realidad virtual, que nos permiten ver el mundo con muchísimas más posibilidades, y mentales, por supuesto, mentales en el sentido que he dicho, tanto en capacidad, aumentar nuestra capacidad de memoria, nuestra capacidad de entrenamiento, y por tanto convertirnos en seres muy superiores. Aquí pues puede volver a ocurrir lo de siempre. Los muy ricos tendrán unas capacidades muy grandes y los pobres seguirán siendo como los humanos. Puede haber una mayor separación de clases, porque ya no será solo la cuestión de la economía, sino de las capacidades personales que tenga cada persona, lo que va a cambiar. Pasamos a materiales inteligentes, como ya hemos visto, donde ya son como los humanos, mezcla de software y hardware. No estoy hablando solo de la inteligencia artificial, cualquier material que hemos visto ya que tiene cierta capacidad de inteligencia se le puede asumir y puede aprender, porque la inteligencia artificial se puede integrar dentro de los materiales en cierta medida. Es decir, a los materiales se les da inteligencia. Y además hablamos de que puede tener inteligencia distribuida, como en los seres humanos. No sé si sois conocedores de que una gran parte de las neuronas que tenemos los seres humanos no están en el cerebro, están en el sistema digestivo, que sirven para los procesos digestivos, para gestionar todos los procesos digestivos. Entonces, de la misma manera, los materiales, los aviones, podrán tener una inteligencia distribuida, y esa inteligencia podrá hacer que a lo mejor que utilizando lo de los 4D, la producción 4D, que las alas cambien su forma en función de las necesidades que le vengan del vuelo, del ordenador central. Los drones, con inteligencia distribuida entre los drones que se coordinan entre ellos para, como decíamos, para hacer una misión conjunta. El coche autónomo es otro ejemplo de material inteligente, evidentemente, los camiones, materiales 4D, hemos dicho, que llevan cierta inteligencia, que en función de las necesidades del entorno pueden alterar su forma. Los electrodomésticos inteligentes, que se encargan ellos mismos de pedir la comida cuando ven que falta. Los smartphones, que ya en el smart significa inteligencia, smartphone, teléfono inteligente. Y también esa inteligencia de los materiales que pueden llevar a cabo, llevan autoanálisis y autorreparación, como decíamos antes. Se pueden analizar lo que está mal y autorrepararse con microrobots. El dinero, tal como lo conocemos hoy día, pues ya es digital. El siguiente paso es que sea inteligente. Es decir, que el dinero lleve incluido a ciertos algoritmos para sobrevivir y crecer él mismo, por sí mismo, independientemente de las decisiones de su dueño. Que sea autogestionado, como una especie de asesor económico que decide autónomamente dentro de un límite que establezcamos. Ya hay aplicaciones que hay así, pero ya el futuro hará que el dinero sea así. Como los ejemplos de inversión inteligente, pues programas de inversión inteligente, pues son algo muy temprano de eso, pero el futuro será que el dinero funcionará por sí mismo, se intercambiará, se comprará, y por supuesto aprenderá. Ese dinero, esos algoritmos que llevarán incluidos nuestro dinero, aprenderán de lo ocurrido y eso les hará ser más eficientes. Es decir, es como dice este eslogan publicitario, que el dinero trabaje para ti. Y por supuesto, con esto, dado que los recursos empiezan a fusionarse, y ya no hablamos de materiales, personas y dinero, sino que en realidad los materiales, personas y el dinero son recursos que están compuestos de hardware y software, pues esos conceptos se fusionan. Pueden actuar, los materiales pueden actuar como las personas como los materiales, como el dinero, o sea, todo es una fusión y todo eso
cambia la forma en que van a interaccionar entre ellos, lógicamente. Los materiales inteligentes con el dinero llevando a cabo transacciones independientemente de nosotros, como las neveras, decíamos antes. Gestionar sus propias reparaciones y sus reemplazos. Y se autovalorarán. Si a la hora de decir, mira, pues ya me vendo, he llegado a unos años, estoy ya viejo, voy a cambiar, de acuerdo a lo que a los criterios de la casa donde estoy, pues yo ya he quedado obsoleto, tengo que cambiarme por otro, me valoro, me vendo por otro y compro otro. Todos se autovenden, se compran. El dinero con el dinero, por supuesto, la Internet del dinero. Y pasaremos del blockchain a las redes financieras e intercambios de recursos. Y ya estos intercambios ya no será dinero por otra cosa, sino una especie de recambio, una mezcla de diferentes recursos. Se podrán comprar y vender. Cuidado, ojo, aquí alguien dirá, pues entonces me estás diciendo que los seres humanos se van a poder comprar y vender. No, los seres humanos no, pero el trabajo que hacen sí ya lo están haciendo ahora. O sea, no nos vendemos. La diferencia entre la esclavitud que se vende al ser humano o vender tu trabajo es diferente. Una cosa es venderte a ti mismo y otra cosa es vender tu trabajo o el producto de tu trabajo o el resultado de tu trabajo. Personas mejoradas con dinero, por supuesto. Compra de conocimiento, se convierte. Puedo comprar conocimiento de forma digital. Bueno, ya hoy día el dinero interacciona con los humanos a través de las tarjetas de crédito, de diferentes mecanismos que tenemos, los móviles. Pero ese dinero va a sugerir inversiones y compras. Se autoinvierte y se asocia. Entonces, esa es la forma en que va a interaccionar con los humanos o en el futuro, una posibilidad. Pero también tenemos la interacción de materiales con materiales, lo que se llama el Internet de las cosas. Habéis visto en el vídeo de las ruedas de Michelin que no había semáforos. ¿Por qué? Porque en los cruces, como habéis visto, los coches se comunican entre sí, los vehículos se comunican entre sí, se ceden el paso, pasa uno, pasa otro, ya no hay necesidad de semáforos, hay una interacción continua y toda la circulación se vuelve muy fluida. También, por supuesto, van a interaccionar con los humanos que crucen. Cuando un humano está ahí, interacciona con el coche. El humano, por supuesto, tendrá que llevar un humano ya con elementos externos de dispositivos integrados con su persona, pues interaccionará directamente con los coches para poder pasar una calle. Por supuesto, materiales inteligentes con personas mejoradas, dispositivos movidos por nuestra mente, o dispositivos que se anticipan a nuestras necesidades de salud o de estado de ánimo, de ocio, y que te sugieren cosas según encuentren tu estado de ánimo. Y por supuesto, humanos con humanos, donde se transmiten conocimiento de uno a otro a través de los dispositivos que llevamos, cyborg, que llevaremos instalados en el futuro. Es una especie de comunicación avanzada telepática, asistida. Por supuesto, con ello, como digo, la transferencia de conocimiento. Y en esto, que os parece muy ciencia ficción y puede pareceros muy raro, pues bueno, ya hay una empresa que se llama Neuralink, cuyo dueño ya os podéis imaginar quién es, sí, el de Tesla, Elon Musk, que está trabajando en esto. Y vamos a ver un vídeo en tono un poco cómico. No lo vamos a ver, perdón, porque no... Pero podéis verlo, buscarlo en internet y podéis encontrar el vídeo de Neuralink. Me parece que incluso tengo el link aquí. Sí, el link está ahí. Pero bueno, no vamos a gastar mucho tiempo en esto. Simplemente esto es una especie de repaso de por todas las posibilidades que hay. Y no es el objeto en sí de la presentación. Y pasamos a la siguiente parada evolutiva. Sí, vamos hacia una nueva especie, el transhumanismo. Porque no solo es que nos implanten dispositivos en nuestra mente, es que ya se está pensando en algo más que eso. Ya se están pensando en llevar a la inmortalidad del ser humano. Y como el cuerpo en el que habitamos no es inmortal,
lo que se habla es de hacer backups humanos, backup de nuestra conciencia, como sugiere la serie Altered Carbon, donde las conciencias se transfieren de un cuerpo a otro, que ya no tiene que ser de base orgánica, sino que puede ser totalmente en otros materiales, y hacer backups de nuestra conciencia, y esto nos lleva a la inmortalidad. ¿Es realidad o ciencia ficción esto? Bueno, pues que sepáis que hay un proyecto que se llama Avatar 2045, patrocinado y sustentado por un multimillonario ruso que está en ello. Y con todo esto nos lleva al problema de la superpoblación y la escasez de los recursos. Si crecemos, el mundo no puede soportarnos de esta forma. No es viable. Entonces hay que buscar soluciones a esto, evidentemente. Bueno, repasemos. Hemos hablado, en cuanto hablamos de recursos humanos, el desarrollo personal y profesional de los recursos humanos, la carrera profesional, la formación, la compensación, tanto económica o monetaria como de otro tipo, la conciliación y sobre todo el bienestar emocional de los trabajadores es fundamental para contar con una empresa eficiente. Y para ello es las interacciones, es decir, las interacciones entre trabajadores, las relaciones interpersonales, unas buenas relaciones interpersonales son la base de una organización eficiente y eficaz. Y eso se consigue haciendo equipo. Y equipo no es simplemente un conjunto de personas trabajando en lo mismo. Un equipo son personas que se apoyan unas a otras, que se complementan, como las moléculas, que cooperan y que se apoyan, donde cada elemento del equipo se ve protegido y cubre sus debilidades con las fortalezas de sus compañeros, al igual que él contribuye con sus fortalezas a formar el equipo y a sustentar o apoyar las debilidades de sus compañeros. Hablábamos de la fusión de intereses empresa y trabajador y el orgullo de pertenencia. Hablábamos de que la esencia de los nuevos materiales está en las interacciones y que gracias a que la esencia de cualquier objeto, cualquier producto, cualquier cosa que existe en este mundo está en las interacciones, con los mismos componentes, con un conjunto limitado de componentes, podemos tener infinitas o casi infinitas posibilidades de nuevos compuestos con diferentes e increíbles propiedades. Hablábamos de añadirle inteligencia a los materiales, a las cosas, y los cambios fundamentales en el concepto de dinero, el conocimiento como medio de pago. Hablábamos de la aparición de un nuevo recurso que es la IA, que va a cambiarlo todo y que debemos adaptarnos para cooperar con las IAs y transmitirles el sentido y el espíritu de cooperación y no el de competitividad y codicia. Porque entonces serán seres muy competitivos, codiciosos, que si se sienten mínimamente en peligro por nosotros, nos harán desaparecer. Vamos hacia la fusión de los recursos, es decir, ya los materiales, los recursos humanos y el dinero, pues vienen a ser casi lo mismo, porque al final los recursos van a ser una mezcla de todas esas cosas y surgen nuevas formas de interacción entre esos recursos que se fusionan, por así decirlo. Ya no hay una separación tan clara entre recursos humanos, todo tiene inteligencia y hardware. Y vamos hacia el transhumanismo, hacia la inmortalidad, donde la conciencia del ser humano pueda ser extraída y replicada bajo otros sustratos. Como dicen en la serie esta que es Altered Carbon, la conciencia puede ser transferida a otra funda, que es como le llaman a los cuerpos. Pueden ser cuerpos artificiales u orgánicos. ¿Y ahora qué?
Con todo esto da un poco de miedo. ¿Qué hacemos? Ya he dicho algunas sugerencias de lo que podíamos hacer para adaptarnos, pero bueno, hay más cosas que podemos hacer y que explicaremos en los siguientes capítulos de esta charla. Por ahora, reflexionar sobre todo esto, sobre los cambios que nos vienen encima y los retos que son impresionantes, increíbles y con muchos riesgos también, si no hacemos las cosas bien.